Bienvenidos a la Semana del Terror. Habrá videos todos los días. Me llamo Eagon y les pido que se suscriban y comenten desde donde los escuchan. ¡Vamos! Hola, hermano. He estado siguiendo tu canal y siempre me impresionan las historias que la raza te manda. Después de lo que me pasó el año pasado aquí en Xalapa, sentí que necesitaba compartir esta experiencia. Mi nombre es Eduardo, tengo 32 años y trabajo como ingeniero civil. Lo que voy a contar me pasó cuando regresé a la casa de mi familia para resolver unos asuntos de herencia. Mis abuelos habían fallecido hace algunos meses y dejaron una propiedad que necesitaba atención urgente. Pensé que sería solo un viaje rápido de 2 semanas para arreglar el papeleo y decidir qué hacer con la casa, pero terminó siendo la experiencia más perturbadora de mi vida. Todo lo que voy a relatar es verdad y juro que no estoy inventando nada, por más extraño que pueda parecer. La casa de mis abuelos está en una colonia residencial medio antigua de Xalapa, en una calle tranquila, con casas grandes y patios amplios. Es una zona donde la mayoría de las familias vive desde hace décadas. Entonces todos se conocen y tiene ese ambiente de vecindario tradicional mexicano. Cuando llegué en octubre del año pasado, la casa estaba medio abandonada, como era de esperarse después de meses sin que nadie viviera ahí. Había hierba alta en el patio, algunas tejas sueltas y ese olor típico de casa cerrada por mucho tiempo. Pasé los primeros días solo limpiando y organizando las cosas, decidiendo qué guardar, qué donar y qué tirar. Era un trabajo pesado, pero también tenía un lado nostálgico, porque encontraba objetos que me recordaban mi infancia cuando visitaba a mis abuelos. El vecindario parecía bien tranquilo, solo escuchaba perros ladrando de vez en cuando y el sonido de los carros pasando por la calle principal. Fue al tercer día que comencé a fijarme en la casa de al lado. Era una propiedad bien parecida a la de mis abuelos, pero que aparentemente estaba desocupada desde hacía años. Las ventanas estaban siempre cerradas, el patio tomado por la hierba y tenía un letrero de "Se vende" medio descolorido en el portón. Platiqué con los vecinos del otro lado, doña Carmen y don Miguel, una pareja de viejitos muy buena onda que conocía a mi familia desde hacía más de 20 años. Me confirmaron que la casa de al lado estaba vacía desde que los antiguos propietarios se mudaron al DF, como unos 5 años atrás. Nadie ha podido vender esa casa, me dijo doña Carmen. Ya han venido varias personas interesadas, pero siempre se rajean después de algunos días. Me pareció raro, porque la casa se veía en buen estado, al menos por fuera, y la colonia era tranquila y bien ubicada. Los primeros días no le presté mucha atención a la casa vecina. Estaba muy ocupado con la limpieza y organización. Pero una noche, cuando estaba terminando de cenar, noté una luz tenue moviéndose en una de las ventanas del piso de arriba. Pensé que sería algún agente inmobiliario enseñando la casa a clientes, o tal vez alguien haciendo una inspección. Pero era raro hacer eso tan tarde en la noche. Debían ser como las 10. La luz parecía ser de una vela o linterna, no la luz eléctrica normal, y se movía despacio de un lado para otro, como si alguien estuviera caminando por el cuarto. Me quedé observando por algunos minutos, pero después de un rato la luz desapareció. Pensé en comentarle a doña Carmen al día siguiente, pero se me olvidó porque tenía mucho trabajo que hacer en la casa de mis abuelos. Fue la semana siguiente que comencé a notar un patrón. Todas las noches, alrededor de las 10, aparecía esa luz moviéndose en las ventanas de la casa vecina. A veces era en el piso de arriba, a veces abajo, pero siempre la misma luz tenue y amarillenta que se movía despacio por los cuartos. Una noche decidí observar más atentamente y logré ver una silueta femenina pasando por las ventanas. Era una mujer de estatura mediana, con cabello largo, que cargaba lo que parecía ser una vela o lámpara de aceite. Se movía de forma bien deliberada, como si conociera bien la casa y supiera exactamente a dónde iba. Esto me dejó curioso, porque si la casa estaba oficialmente vacía, ¿quién era esa mujer y qué estaba haciendo ahí todas las noches? Comencé a pensar si no sería alguna paracaidista que se había metido en la propiedad abandonada. Decidí investigar un poco más. Durante el día,
Cuando la luz del sol pegaba en las ventanas de la casa vecina, podía ver mejor el interior. La mayoría de los cuartos parecían estar vacíos de verdad, pero en una de las salas de la planta baja logré distinguir algunas formas que parecían ser muebles cubiertos por mantas. También noté que había un patio en la parte de atrás, bien escondido por una cerca alta de madera, donde crecía una vegetación muy densa. Era diferente de la hierba normal que se apodera de patios abandonados. Parecían ser plantas cultivadas a propósito, organizadas en hileras como si fuera un jardín. Traté de echar un vistazo por encima de la cerca cuando estaba limpiando el patio de mis abuelos, pero no podía ver bien porque las plantas eran muy altas y densas. Había un olor extraño viniendo de esa dirección, medio dulce pero empalagoso, que me hacía sentir náuseas cuando me quedaba mucho tiempo cerca de la división. Fue un jueves por la noche que vi a la mujer por primera vez más claramente. Estaba en la cocina lavando los trastes cuando noté movimiento en el patio vecino. Apagué la luz de la cocina para poder ver mejor, y fue ahí cuando la vi. Era una mujer como de 45 años, flaca, con cabello negro largo y suelto. Estaba en el patio cuidando las plantas, pero no era una jardinería normal. Les hablaba a las plantas, susurrando cosas que no podía entender, y de vez en cuando hacía gestos con las manos como si las estuviera bendiciendo o maldiciendo. Había varias veladoras prendidas regadas por el patio, creando un ambiente medio místico. La mujer usaba una túnica oscura y tenía varios collares en el cuello que brillaban a la luz de las velas. Era una escena muy extraña, y me dejó con una sensación incómoda, como si estuviera viendo algo que no debía ver. La noche siguiente, la curiosidad pudo más y decidí observar más de cerca. Me subí al techo de la casa de mis abuelos, desde donde tenía una mejor vista del patio vecino. Lo que vi me dejó completamente perturbado. La mujer había montado una especie de altar en el centro del patio, con veladoras, inciensos y varios objetos que no podía identificar bien desde la distancia. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías. Había varias fotos regadas por el altar, y aún desde lejos logré reconocer algunas. Eran fotos de los vecinos de la calle. Vi una foto de doña Carmen y don Miguel, una de una familia con niños chiquitos que vivía 2 casas más abajo, y varias otras que parecían ser de habitantes del vecindario. La mujer tomaba las fotos una por una, las sostenía sobre las velas y murmuraba cosas que parecían ser rezos o encantamientos. Era una escena bizarra y espantosa. Después de ver eso, no pude dormir bien. Me quedé pensando de dónde había conseguido esas fotos y qué pretendía hacer con ellas. Al día siguiente, decidí platicarle a doña Carmen sobre la situación. Cuando le conté lo que había visto, su cara se puso pálida e hizo la señal de la cruz. «Ay, mijo», me dijo, «yo sabía que había algo mal pasando en esa casa. Últimamente he tenido pesadillas terribles, y Miguel anda con unos dolores de cabeza que no se le quitan con ningún medicamento». Me contó que otras familias de la calle también estaban pasando por problemas extraños. Niños que despertaban llorando en la madrugada, adultos con insomnio, personas que se sentían constantemente vigiladas aún dentro de su casa. «Y hay algo raro», agregó, «parece que desaparecieron algunas fotos nuestras que teníamos en la sala. Al principio pensé que las había guardado en algún lado y se me olvidó, pero ahora que me cuentas esto». A partir de ese día, comencé a prestar más atención a los vecinos y realmente noté que había algo diferente en el comportamiento de la gente. Todos parecían más cansados, más irritados, y había una tensión en el aire que no existía cuando yo era niño y visitaba a mis abuelos. Los chamacos de la calle, que antes jugaban hasta tarde en la banqueta, ahora los recogían temprano sus papás. Había menos gente en la calle durante el día, y cuando las personas se encontraban, las pláticas eran más cortas y apresuradas, como si todos quisieran estar el mínimo tiempo posible en la calle. Doña Carmen me dijo que varias familias habían comenzado a cerrar las ventanas aún durante el día, porque sentían que alguien los estaba siempre observando. «Es como si hubiéramos perdido la paz que siempre tuvimos en esta colonia», suspiró. Decidí que necesitaba averiguar más sobre esa mujer misteriosa.
Fui al ayuntamiento local para investigar sobre la propiedad vecina y descubrí cosas interesantes. La casa realmente estaba oficialmente vacía desde hacía 5 años, pero había algunos registros de quejas de vecinos sobre actividades sospechosas en el lugar. Las quejas siempre eran vagas: luces extrañas, olores feos, ruidos durante la madrugada. Pero nunca había evidencias concretas cuando la policía iba a verificar. También descubrí que la casa había tenido varios interesados en comprar, pero todos se rajaban después de algunos días de negociación, siempre alegando problemas con el ambiente o mala vibra del lugar. El agente inmobiliario responsable de la venta me dijo, medio apenado, que él mismo evitaba visitar la propiedad porque siempre salía de ahí sintiéndose mal y con dolor de cabeza. Esa misma semana, decidí investigar más sobre las plantas que la mujer cultivaba en el patio. Una mañana temprano, cuando ella no estaba por ahí, logré echar un mejor vistazo por una rendija en la cerca. Lo que vi me dejó alarmado. No eran plantas ornamentales ni hierbas culinarias comunes. Había varias especies que reconocí como tóxicas, unas que parecían ser toloache, que puede causar alucinaciones, otras que se parecían a la adelfa, altamente venenosa, y varias plantas que no podía identificar pero que tenían un aspecto siniestro, con hojas oscuras y flores de colores muy vibrantes. Todas estaban organizadas en canteros cuidadosamente mantenidos, y había pequeñas tablitas de madera con símbolos extraños, identificando cada tipo de planta. Era como si fuera un jardín de plantas peligrosas, cultivado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fue en este punto que comencé a sentirme realmente preocupado por la situación. Ya no era solo curiosidad, era una cuestión de seguridad del vecindario. Decidí tratar de platicar directamente con la mujer, pero parecía saber cuándo yo estaba cerca y siempre desaparecía antes de que lograra acercarme. Era como si tuviera un sexto sentido para detectar cuándo la estaban observando. Una noche, cuando vi las luces prendidas en su casa, fui hasta el portón del frente y toqué. Esperé algunos minutos, pero nadie contestó, aún sabiendo que estaba ahí adentro. Traté de estirar el cuello para ver a través de las ventanas, pero todas tenían cortinas pesadas que impedían cualquier vista del interior. La sensación que tuve ahí en la puerta fue muy incómoda, como si hubiera una energía pesada y opresiva emanando de la casa. La semana siguiente, los problemas en el vecindario se intensificaron. Don Miguel fue a parar al hospital con una crisis de presión alta inexplicable. Los niños de la familia del final de la calle desarrollaron una erupción cutánea extraña que los doctores no podían diagnosticar, y varias personas reportaron pesadillas recurrentes que involucraban a una mujer de negro que los perseguía. Doña Carmen me buscó desesperada, diciendo que ya no aguantaba la situación. «Mijo, tienes que hacer algo», me suplicó. «Esa mujer le está haciendo daño a todos en la calle. Desde que apareció, nuestra vida se volvió un infierno». Fue ahí cuando decidí que necesitaba tomar una medida más drástica. No podía simplemente irme y dejar a los vecinos a merced de esta situación extraña. Decidí documentar todo lo que pudiera sobre las actividades de la mujer misteriosa. Comencé a fotografiar los rituales nocturnos, siempre cuidando de no ser visto. Las imágenes mostraban claramente el altar con las fotos de los vecinos, las plantas sospechosas y la propia mujer haciendo gestos que parecían ser de brujería o hechicería. En una de las fotos, logré capturar un momento en que estaba quemando algo que parecía ser cabello humano sobre una veladora, mientras sostenía una foto de una de las familias de la calle. Era evidencia visual perturbadora de lo que estaba haciendo. Con estas fotos, fui a la comandancia local para hacer una denuncia formal de invasión de propiedad y actividades sospechosas que podrían estar causando daños a la salud pública. La policía se tomó en serio la denuncia y organizó un operativo para verificar la situación. Cuando los patrulleros llegaron a la casa al día siguiente, encontraron evidencias de que alguien realmente estaba viviendo ahí ilegalmente. Había ropa, comida y varios objetos personales regados por los cuartos. En el patio, confirmaron la existencia del jardín de plantas tóxicas y del altar con fotos de los vecinos.
Pero la mujer misteriosa había desaparecido completamente, como si supiera que el operativo iba a pasar. Los policías removieron todas las plantas peligrosas y se llevaron los objetos del altar como evidencia. También pusieron vigilancia en la propiedad para evitar que regresara. Fue un alivio ver que las autoridades finalmente estaban atendiendo la situación, pero tenía la sensación de que aquello no había terminado por completo. En los días siguientes al operativo policial, hubo una mejoría notable en el ambiente del vecindario. La gente volvió a salir de casa normalmente, los chamacos retomaron los juegos en la calle y los problemas de salud inexplicables comenzaron a disminuir. Don Miguel salió del hospital y su presión volvió a la normalidad. Los niños con problemas de piel se recuperaron rápidamente y las pesadillas dejaron de atormentar a los habitantes. Era como si una nube pesada hubiera sido removida de encima de la calle. Doña Carmen me agradeció emocionada por haber tomado la iniciativa de resolver la situación. «Nos salvaste el barrio, mijo», me dijo. «No sé qué habría pasado con nosotros si esa bruja hubiera seguido con sus trabajos». La vida volvió a la normalidad que recordaba de mi infancia, con vecinos platicando en la banqueta y un ambiente de paz y seguridad. Terminé de resolver los asuntos de la herencia y me regresé a la capital la semana siguiente. Pero mantuve contacto con doña Carmen para saber si todo seguía bien. Me dijo que la mujer misteriosa nunca más fue vista en la región y que la casa vecina finalmente se vendió a una familia normal que se mudó al lugar algunos meses después. La policía nunca logró identificar quién era la mujer ni de dónde había venido, pero lo importante era que se había ido y ya no causaba problemas. Hasta la fecha me quedo pensando en quién era esa persona y por qué eligió esa casa y ese vecindario específico para hacer sus rituales. ¿Se habrá mudado a otro lugar y seguirá con las mismas prácticas? Es espantoso pensar que puede haber otras personas pasando por lo mismo que pasaron mis vecinos, sin saber que están siendo blanco de algún tipo de brujería. Órale, Egon, esa fue mi experiencia con la inquilina fantasma de Xalapa. Sé que puede parecer historia de película, pero todo esto realmente pasó y tengo las fotos para comprobarlo. Lo que más me impresiona es cómo una persona puede influir negativamente en toda una comunidad a través de prácticas que uno ni se imagina que existen en el mundo real. Me da gusto haber podido ayudar a mis vecinos, pero también me preocupa pensar en cuántas otras situaciones parecidas pueden estar pasando por ahí, sin que nadie se dé cuenta. Me gustaría saber tu opinión sobre esta historia. ¿Tú crees que realmente existen personas capaces de hacerle daño a otros a través de rituales y brujería? En fin, espero que esta experiencia pueda servir de alerta para quien esté pasando por algo similar. Gracias por el espacio en el canal y sigue siempre investigando estos misterios, carnal. ¿Qué tal, Iagon? Soy una seguidora de tu canal y siempre veo tus historias sobre experiencias sobrenaturales. Nunca pensé que algún día tendría algo que contar, pero después de lo que me pasó aquí en Morelia, sentí que necesitaba compartir esta experiencia con alguien que entiende de estos temas. Mi nombre es Fernanda, tengo 26 años y me casé hace como 8 meses con mi esposo Carlos. Nos mudamos a una colonia más tradicional de la ciudad, a una casa que pertenecía a su familia desde hace generaciones. Al principio pensé que sería el inicio perfecto de nuestra vida juntos, pero lo que pasó con las vecinas del barrio convirtió nuestra luna de miel en una verdadera pesadilla. La casa está en una calle bien tradicional de Morelia, de esas donde todos se conocen desde hace décadas y las familias pasan de generación en generación. Es una colonia bonita, con casas coloniales antiguas y mucho verde, pero desde el primer día sentí que había algo diferente en el ambiente. Las vecinas eran todas señoras de más de 60 años, muy religiosas, que siempre estaban en la calle platicando o cuidando los jardines. Al principio me pareció encantador, parecía esas colonias de película donde todos se ayudan y viven en armonía. Carlos me dijo que ellas conocían a su familia desde que él era niño y que siempre habían sido muy serviciales con todos los vecinos. Me tranquilizó diciéndome que pronto me acostumbraría a su forma de ser, que era normal en las colonias tradicionales mexicanas
que las comadres se involucraran un poco en la vida de todos. Fue en la segunda semana después de la mudanza que aparecieron en mi puerta. Eran 5 señoras, todas vestidas de negro o café oscuro, con rosarios en el cuello y una expresión muy seria en el rostro. La que parecía ser la líder se llamaba Doña Socorro, una mujer como de 70 años, bien bajita pero con una presencia muy imponente. Las otras eran Doña Esperanza, Doña Remedios, Doña Concepción y Doña Luz. Se presentaron como las guardianas de la colonia y dijeron que habían venido a darme la bienvenida y ofrecer sus servicios de protección espiritual. Mija, me dijo Doña Socorro, esta casa tiene mucha historia y tú, siendo nueva aquí, necesitas protección contra las energías negativas que pueden querer perjudicar tu matrimonio. En ese momento me pareció tierno. Pensé que era solo una tradición local para recibir a los nuevos vecinos. Explicaron que hacían limpias espirituales en todas las casas de la colonia, especialmente cuando llegaban parejas nuevas o nacían bebés. Según ellas, era una tradición que venía de sus abuelas y bisabuelas, una forma de mantener la colonia protegida contra el mal de ojo, la envidia y otras energías negativas. Doña Esperanza me contó que ya habían ayudado a decenas de familias a lo largo de los años y que todas las casas donde hacían los rituales de protección eran bendecidas con felicidad y prosperidad. Ya verás, mija, me dijo, después de que hagamos la limpia, tu vida va a cambiar para mejor. Tu esposo te va a amar aún más, van a tener hijos sanos y nunca les va a faltar nada. Como era nueva en la ciudad y quería integrarme a la comunidad, terminé aceptando su oferta. A Carlos también le pareció buena idea. Dijo que sería una forma de acercarme a las vecinas y crear lazos en la colonia. La primera limpia fue programada para un jueves por la mañana, cuando Carlos estaba en el trabajo. Llegaron puntualmente a las 9, cargando bolsas grandes llenas de cosas que no lograba identificar bien. Doña Socorro tomó el liderazgo y comenzó a explicar el proceso. Primero, iban a hacer un barrido energético de toda la casa, identificando puntos donde había acumulación de energía negativa. Después, harían una limpia con hierbas sagradas, pondrían objetos de protección en lugares estratégicos y finalmente harían unas marcas especiales en las puertas y ventanas para sellar la protección. Es un proceso delicado, mija, me dijo, que requiere mucha concentración y fe. Puedes quedarte cerca, pero no puedes interferir ni hacer preguntas durante el ritual. Me pareció medio raro, pero respeté sus instrucciones. El ritual duró casi 4 horas. Caminaron por toda la casa sosteniendo ramas de hierbas encendidas, susurrando oraciones en voz baja y parándose en ciertos puntos para hacer gestos que no entendía. De vez en cuando, una de ellas anotaba algo en un cuadernito que cargaba Doña Remedios. Prestaban atención especial a nuestro cuarto, la cocina y la sala, diciendo que esos eran los ambientes más importantes para la protección del matrimonio. En el patio, cavaron varios hoyitos pequeños y enterraron objetos que parecían ser piedras, muñequitas de trapo y bolsitas con polvos de colores. Cuando pregunté qué eran, Doña Socorro me dijo que eran anclas de protección, que iban a mantener las energías negativas lejos de nuestra propiedad. Cada objeto tiene un propósito específico, mija. Algunos protegen contra la envidia, otros contra la traición, otros contra las enfermedades. Después de enterrar los objetos en el patio, comenzaron a hacer marcas en las puertas y ventanas de la casa. Usaban gis blanco para dibujar símbolos que parecían cruces mezcladas con otras formas geométricas que nunca había visto. Doña Luz me explicó que cada símbolo tenía un significado diferente. Algunos eran para protección, otros para prosperidad, otros para fertilidad. Estos símbolos son muy antiguos, mija, me dijo, pasados de generación en generación por las curanderas de nuestra familia. Van a mantener tu casa segura contra cualquier mal que alguien quiera hacerles. Las marcas quedaron bien visibles en las puertas, pero me aseguraron que con el tiempo se iban a desvanecer naturalmente y que no debía tratar de borrarlas antes de que eso pasara, porque si no se rompería la protección. Al final del ritual,
Doña Socorro me entregó una lista de recomendaciones que debía seguir para mantener la protección activa. La lista incluía cosas como no barrer la casa después de las 6 de la tarde, no dejar los zapatos volteados, prender una veladora blanca todos los viernes y nunca cortarme el cabello durante la luna menguante. También me dieron una bolsita pequeña con hierbas que debía cargar siempre en la bolsa y me dijeron que pusiera un vaso con agua debajo de la cama todas las noches y lo tirara en la mañana siguiente. Estas prácticas van a fortalecer la protección, mija, explicó doña Concepción, y van a garantizar que tengan un matrimonio largo y feliz. Cuando se fueron, sentí un alivio extraño, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Pensé que tal vez el ritual realmente había funcionado. En las primeras semanas después de la limpia, todo parecía ir bien. Carlos comentó que me veía más relajada y feliz, y realmente me sentía más conectada con la casa y con la colonia. Las vecinas pasaban por mi puerta casi todos los días para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba siguiendo bien las recomendaciones. Siempre traían regalitos pequeños, un dulce casero, una plantita para el jardín, una oración escrita a mano. Al principio me pareció muy tierno de su parte, pero después de un tiempo comenzó a molestarme un poco la frecuencia de las visitas. Parecía que siempre sabían cuándo Carlos no estaba en casa y aparecían justamente en esos momentos. Cuando le comentaba esto a Carlos, me decía que era normal, que las comadres mexicanas son así, siempre cuidándose unas a otras. Fue después de un mes que comencé a notar cosas extrañas. Primero, me di cuenta de que sabían detalles sobre mi vida que nunca le había contado a nadie. Doña Esperanza una vez comentó sobre una discusión que Carlos y yo habíamos tenido la noche anterior, siendo que nadie más estaba en casa, y hablamos bien bajito. Otra vez, doña Remedios me preguntó si estaba tomando vitaminas, porque había notado que me veía medio cansada últimamente, solo que realmente me estaba sintiendo cansada, pero no se lo había comentado a nadie. También hacían preguntas muy específicas sobre nuestra vida íntima, sobre nuestros planes de tener hijos, sobre las finanzas de la familia. Cuando trataba de cambiar el tema, insistían diciendo que necesitaban saber esas cosas para ajustar la protección según fuera necesario. Un día, cuando vinieron a hacer un mantenimiento de la limpia, vi a doña Remedios anotando cosas en su cuadernito mientras platicábamos. Logré echar un vistazo por encima de su hombro y me quedé choqueada con lo que vi. Tenía información detallada sobre mi rutina diaria, los horarios en que Carlos salía y regresaba del trabajo, qué tipo de comida compraba en el mercado, hasta detalles sobre nuestros hábitos en la cama. También tenía dibujos del plano de nuestra casa, con marcas de los lugares donde habían enterrado los objetos y hecho las marcas de gis. Cuando pregunté sobre el cuaderno, doña Socorro dijo que era solo un registro de protección, que mantenían para todas las familias de la colonia, para garantizar que los rituales estuvieran funcionando bien. Es para tu propio bien, mija, me dijo. Entre más información tengamos, mejor los podemos proteger. Fue ahí cuando comencé a sentirme incómoda con toda la situación. Hablé con Carlos sobre mis preocupaciones, pero me dijo que estaba exagerando, que las señoras eran inofensivas y solo querían ayudar. Conocen a mi familia desde hace décadas, Fer, me dijo. Si fueran peligrosas, mis papás ya me habrían avisado, pero no podía librarme de la sensación de que me estaban vigilando y controlando. Decidí hacer mi propia investigación y comencé a prestar más atención a su comportamiento. Noté que siempre aparecían cuando menos me lo esperaba, como si me estuvieran observando de lejos. También me di cuenta de que otros vecinos de la colonia parecían medio temerosos cuando el tema eran las comadres, como si tuvieran miedo de decir algo malo sobre ellas. La situación se puso realmente preocupante cuando comencé a encontrar objetos extraños regados por la casa. Muñequitas de trapo escondidas detrás de los muebles, bolsitas con polvos de colores debajo del colchón, piedras con símbolos grabados dentro de los gabinetes de la cocina. Cuando confronté a las comadres sobre esto, dijeron que eran refuerzos de protección que ponían durante las visitas de mantenimiento. A veces la protección necesita fortalecerse, mija,
explicó doña Luz, especialmente cuando detectamos energías negativas tratando de penetrar en la casa. Pero yo no recordaba haberles dado permiso para tocar mis cosas o poner objetos por la casa sin avisarme. Comencé a sentirme invadida en mi propia casa, como si ya no fuera mía, sino de ellas. Fue cuando decidí que ya era suficiente. Un martes por la mañana, cuando aparecieron para otra visita de mantenimiento, les dije que ya no necesitaba sus servicios, que estaba muy agradecida por todo lo que habían hecho, pero que quería cuidar la casa sola a partir de ese momento. Su reacción fue inmediata y aterradora. Doña Socorro se puso muy seria y dijo que no podía simplemente cancelar la protección así, que eso sería peligroso para mí y para Carlos. «No entiendes las fuerzas que están en juego aquí, mija», me dijo con una voz que me dio escalofríos. «Sin nuestra protección, cosas muy malas les pueden pasar». Las otras comadres se quedaron calladas, pero todas me miraban con una expresión que mezclaba decepción con algo que parecía amenaza. Aún así, mantuve mi decisión y les pedí que se retiraran. Se fueron, pero doña Esperanza me dijo en la puerta: «Te vas a arrepentir de esta decisión, mija. Cuando las cosas empiecen a salir mal, nos vas a venir a buscar otra vez». Esa misma noche, comencé a quitar todos los objetos extraños que encontré por la casa y traté de borrar las marcas de gis de las puertas y ventanas. Algunas salieron fácilmente, pero otras parecían haber penetrado tan profundo en la madera que fue imposible quitarlas completamente. En el patio, cavé en los lugares donde recordaba que habían enterrado cosas y encontré una colección bizarra de objetos: muñequitas de trapo con cabellos que parecían ser míos y de Carlos, fotos nuestras cortadas en pedacitos y algunos huesos que no pude identificar si eran de animales o no. Fue a partir de esa noche que empezaron los problemas. Primero fueron accidentes domésticos pequeños. La llave de la cocina se descompuso sin razón aparente. El horno dejó de funcionar. Los focos se quemaban con una frecuencia anormal. Después, los problemas se pusieron más serios. La tubería del baño se reventó en plena madrugada, inundando toda la casa. El carro de Carlos tuvo problemas mecánicos extraños que ningún mecánico podía explicar. Nuestros electrodomésticos comenzaron a descomponerse uno tras otro, siempre de formas que los técnicos decían nunca haber visto. Carlos comenzó a estresarse con los gastos inesperados y con la frecuencia de los problemas, y nuestra relación empezó a ponerse tensa. Yo sabía que no podía ser coincidencia, pero no podía probar nada. Lo peor pasó con nuestras mascotas. Teníamos 2 gatos, Luna y Simón, que siempre habían sido muy sanos y cariñosos. Una mañana encontré a Luna muerta en el patio, en una posición muy extraña, como si la hubieran puesto ahí a propósito. Su cuerpo estaba rodeado por un círculo de sal y tenía cortaditas pequeñas en las patas que parecían haber sido hechas con algún objeto filoso. La llevé al veterinario, pero dijo que no podía determinar la causa de muerte, que no había señales de envenenamiento ni de enfermedad. Una semana después, Simón también apareció muerto, esta vez dentro de la casa, en la sala, acomodado de la misma forma, rodeado de sal y con cortaditas por el cuerpo. Esta vez también había una muñequita de trapo al lado de su cuerpo, hecha con la misma tela de las muñecas que había encontrado enterradas en el patio. En este punto ya estaba desesperada. Hablé con Carlos sobre mi sospecha de que las comadres estaban detrás de todo lo que estaba pasando, pero pensó que estaba siendo paranoica. «Fer, son señoras viejitas y religiosas», me dijo. «No tiene sentido que le hagan daño a nuestros gatos». Pero estaba segura de que había una conexión. Decidí investigar más sobre la historia de las comadres en la colonia. Hablé discretamente con algunos vecinos más jóvenes y descubrí cosas que me dejaron aún más asustada. Varias personas me contaron que familias que se habían negado a aceptar los servicios de las comadres o que habían tratado de deshacerse de ellas después de aceptar, pasaron por periodos de mala suerte inexplicable. Parejas que se separaron, personas que perdieron trabajos, niños que se enfermaron sin razón aparente. Una vecina más joven, que vivía en la colonia desde hacía unos 5 años, me contó en secreto que las comadres
Mantenían un control muy estricto sobre todas las familias de la región. Saben todo lo que pasa en la vida de todos, me dijo, y usan esa información para mantener a la gente bajo control. Quien trata de rebelarse contra ellas siempre termina arrepintiéndose. Me contó que una familia que vivía 2 casas más abajo había tratado de mudarse de la colonia después de problemas con las comadres, pero el camión de mudanza se incendió misteriosamente y perdieron todos los muebles. Al final, terminaron quedándose y aceptando de vuelta los servicios de protección. Lo mejor que puedes hacer, me aconsejó, es pedirles disculpas y aceptar de vuelta la protección. Es la única forma de tener paz, pero no me quería rendir. Decidí buscar ayuda de otras fuentes. Fui a una iglesia católica del centro de la ciudad y hablé con un padre sobre la situación. Me dijo que conocía casos parecidos, que algunas comunidades tradicionales tenían grupos de curanderas que usaban prácticas que mezclaban catolicismo con brujería indígena. Y no siempre estas prácticas son malignas, me explicó, pero cuando se usan para controlar y manipular personas, pueden volverse muy peligrosas. Me dio algunas oraciones de protección y me aconsejó bendecir la casa con agua bendita. También busqué a una curandera de otra región de la ciudad, que me dijo que lo que estaba describiendo parecía ser un caso de amarre espiritual, un tipo de hechizo que crea dependencia y control sobre las víctimas. Siguiendo los consejos que recibí, comencé a hacer mi propia limpia espiritual de la casa. Quemé salvia en todos los cuartos, puse sal de grano en las esquinas, colgué crucifijos en las puertas y recé las oraciones que me enseñó el padre. También enterré en el patio algunos objetos de protección que me dio la curandera, piedras de cuarzo, hierbas sagradas y amuletos pequeños. Durante este proceso, sentí una resistencia extraña, como si alguna fuerza estuviera tratando de impedir mi limpia. Algunas velas se apagaban solas, la sal desaparecía misteriosamente de algunas esquinas y sentía una presencia pesada en la casa, especialmente durante la noche. Pero continué con el proceso, determinada a librarme de la influencia de las comadres. Después de una semana de limpia espiritual intensiva, los problemas en la casa comenzaron a disminuir. Los electrodomésticos dejaron de descomponerse. No tuvimos más fugas, y la sensación de pesadez que sentía en el aire comenzó a disiparse. Carlos también notó la diferencia y admitió que tal vez yo tenía razón sobre las comadres. Puede ser que realmente estuvieran haciendo algo raro, dijo, porque desde que hiciste esta limpia, todo volvió a la normalidad. Las comadres todavía pasaban por nuestra calle de vez en cuando, pero ya no trataban de entrar a nuestra propiedad. Cuando me veían, me saludaban de lejos con un gesto frío, pero no se acercaban. Era como si supieran que había roto cualquier influencia que tenían sobre mí. Hoy, casi 6 meses después de todo esto, todavía vivo en la misma colonia, pero mantengo una distancia respetuosa de las comadres. Aprendí a ser más cautelosa con ofertas de ayuda espiritual de personas que no conozco bien y siempre investigo sobre las prácticas antes de aceptar cualquier cosa. Carlos ahora entiende mejor mi preocupación y me apoya en las decisiones sobre nuestra casa y nuestra vida. Todavía encuentro ocasionalmente objetos extraños en nuestro patio. Piedritas acomodadas en patrones geométricos, polvos de colores esparcidos cerca del portón, pero siempre los quito inmediatamente y refuerzo la protección de la casa. Las comadres siguen activas en la colonia y veo que otras familias nuevas que llegan terminan aceptando sus servicios, pero no me siento cómoda interfiriendo directamente. Eagon, esta es mi historia. Sé que puede parecer exagerada o hasta inventada, pero juro que todo pasó exactamente como lo relaté. Aprendí que no toda ayuda espiritual es benéfica y que algunas personas usan prácticas religiosas y místicas para ejercer control sobre otros. Lo que más me asusta es pensar cuántas familias en mi colonia todavía están bajo la influencia de las comadres, creyendo que están siendo protegidas cuando en realidad están siendo controladas. Espero que mi experiencia pueda servir de alerta para otras personas que pasen por situaciones parecidas. A veces, la mejor protección
es nuestra propia intuición y valor para decir no cuando algo no se siente bien. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre lo que me pasó y si conoces otros casos parecidos. Sigue con ese trabajo increíble investigando estos misterios.